Buenos días, ¿cómo están? Excelente, muy bueno. Mucho mejor, gracias. Well, it's good to be here this morning, as usual. Bueno, es muy bueno estar con ustedes, como de costumbre. Yesterday we had an incredible time. Many of you were here for the prayer seminar. Ayer tuvimos un tiempo excelente. Muchos de ustedes estuvieron aquí para el seminario de oración. And it was just a very good time to be reminded of how important prayer is in our lives. Y fue un muy buen tiempo para ser recordados de cuán importante es la oración en nuestra vida. Now we have, for those of you who weren't able to make it, we do have a video of that, or a video portion of the seminar. Y para aquellos que no pudieron ser parte del evento el día de ayer, tenemos una porción de una parte de eso grabado en video. And we're going to make that available through the networks this week. Lo vamos a hacer disponible a través de la web durante la semana. But I really want to encourage you to participate in that if you weren't able to be here yesterday. It was an excellent time of learning more about prayer, very, very practical concepts and ideas of how to be more effective in our personal prayer lives. Y quiero motivarlos a que si no pudieron venir el día de ayer, que entonces cuando lo publiquemos, que entonces ustedes lo vean, porque de verdad que estuvo muy muy bueno y aprendimos conceptos muy importantes y muy prácticos que nos ayudan mucho para nuestra oración. And we're just so grateful for our friend, our amigo, Pastor Adam, for spending that time and giving us that seminar. Estamos tan agradecidos con nuestro amigo, el pastor Adán, que tomó su tiempo para enseñarnos esto. Okay, well, if you have your Bibles, please turn with me. Y si tienen sus Biblias, por favor, vayan conmigo Genesis chapter 31. a Génesis capítulo 31. Genesis chapter 31, verses 25 through 35. Génesis capítulo 31, versículos del 25 al 35. Today we are continuing in our series, The Sovereignty of God. El día de hoy estamos continuando nuestra serie acerca de la soberanía de Dios. Now, I was going to have this be just a two-part series, Y al principio, saben, yo planificaba que esto fuera una serie de 2 partes. but as I began to study and work through this, it's just such a rich subject. There's just so much material when it comes to the concept of the sovereignty of God. Pero al estudiar y trabajar en el tema, me doy cuenta de que estamos hablando de un tema un punto tan importante, tan rico, hay tanta información acerca de la soberanía de Dios, That we're going to expand this to a 3-part series. que entonces vamos a expandirlo para que sea una serie que tiene 3 partes. And you can find all 3 parts on Facebook, so if you want to go on there and listen to all 3 parts together, or if you missed a part, please do that. Y podrán encontrar cada una de las partes en Facebook. Si se perdieron alguna por alguna razón, pueden entonces encontrarlas allí. Before we go to the Lord's Word this morning, let's open our hearts up to Him in prayer. Y antes de acercarnos a la palabra de Dios esta mañana, me gustaría que oráramos. Let's pray. Oremos. Father, we give you glory this morning. Padre, te damos gloria esta mañana. We thank you for your word. Te damos gracias por tu palabra. Lord, we thank you that you speak to our hearts through your word. Señor, te damos gracias porque tú hablas a nuestros corazones a través de tu That you palabra. teach us, Que tú nos enseñas, that you change us, que tú nos cambias, that you heal us, que tú nos sanas, that you feed us que tú nos alimentas through your word. a través de tu palabra. Lord, we ask you to fill us this morning Señor, te pido que tú nos llenes esta mañana with your word. con tu palabra. Lord, help our hearts to be open, Ayuda a que nuestros corazones estén abiertos, our minds to be focused, que nuestras mentes estén enfocadas and our understanding to receive the word of God this morning, y que también nuestro entendimiento esté abierto para recibir tu palabra esta mañana, so that the name of Jesus may be glorified in our lives. para que el nombre de Jesús sea glorificado en nuestras vidas. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. And amen. So let's read this morning Genesis 31, 25 through 35. Así que leamos Génesis del 25 al 35. Disculpen, Génesis capítulo 31, versículos del 25 al 35. Okay, and Laban overtook Jacob. Now Jacob had pitched his tent in the hill country, and Laban with his kinsmen pitched his tents in the hill country of Gilead. Alcanzó pues Labán a Jacob, y Jacob había plantado su tienda en la región montañosa, y Labán y sus parientes acamparon en los montes de Galaad.
And Laban said to Jacob, "What have you done that you have tricked me and driven me away by my daughters like captives of the sword?" Entonces Labán dijo a Jacob, ¿qué has hecho engañándome y llevándote a mis hijas como si fueran cautivas de guerra? "Why did you flee secretly and trick me and did not tell me, so that I might have sent you away with mirth and with songs and tambourines and lyre?" ¿Por qué huiste en secreto y me engañaste y no me avisaste para que yo pudiera despedirte con alegría, con cantos, con panderos y liras? "And why did you not permit me to kiss my sons and my daughters farewell? Now you have done foolishly." ¿Por qué no me has permitido besar a mis hijos y a mis hijas? En esto has obrado neciamente. "It is in my power to do you harm, but the God of your father spoke to me last night, saying, 'Be careful not to say anything to Jacob, either good or bad.'" Yo tengo poder para hacerte daño, pero anoche el Dios de tu padre me habló diciéndome, guárdate de hablar nada con Jacob, ni bueno ni malo. "And now you have gone away because you longed greatly for your father's house, but why did you steal my gods?" Y ahora ciertamente te has marchado porque añorabas mucho la casa de tu padre, pero ¿por qué me robaste mis dioses? Jacob answered and said to Laban, "Because I was afraid, for I thought that you would take your daughters from me by force." Entonces Jacob respondió y le dijo a Labán, porque tuve miedo, pues dije, no sea que me quites a tus hijas y a la fuerza. "Anyone with whom you find your gods shall not live in the presence of our kinsmen. Point out what I have that is yours and take it." Pero aquel con quien encuentres tus dioses no vivirá. En presencia de nuestros parientes, indica lo que es tuyo entre mis cosas y llévatelo. Now Jacob did not know that Rachel had stolen them. Pues Jacob no sabía que Raquel los había robado. So Laban went into Jacob's tent and into Leah's tent and into the tent of the two female servants, but he did not find them. And he went out of Leah's tent and entered Rachel's. Entonces entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, pero no los encontró. Y después salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Now Rachel had taken the household gods and put them in the camel's saddle and sat on them. Y Raquel había tomado los ídolos domésticos y lo había puesto en los aparejos del camello y se había sentado sobre ellos. Laban felt all about the tent but did not find them. Y Labán buscó por toda la tienda, pero no los encontró. And she said to her father, "Let not my lord be angry that I cannot rise before you, for the way of women is upon me." So he searched but did not find the household gods. Y ella le dijo a su padre, no se enoje mi señor porque no pueda levantarme delante de ti, pues estoy con lo que es común entre las mujeres. Y él buscó, pero no encontró los ídolos domésticos. So, as I said, this is our second part of our series, The Sovereignty of God. Como ya les dije, esta es nuestra segunda parte de nuestra serie sobre la soberanía de Dios. And we've been trying to understand the sovereignty of God Y estamos tratando de entender la soberanía de Dios through looking at the story of Jacob and Laban and the conflict that they are having. al observar la historia de Jacob y Labán y el conflicto que ellos dos tenían. And see how God's power is still at work, even though there's this great familial conflict between them. Y ver cómo el poder de Dios sigue obrando y moviéndose a pesar de que hay este conflicto. And so last week, as we saw, just in way of review, so we can talk about what we've seen so far. Y lo que vimos la semana pasada, haremos una pequeña revisión para que nos pongamos en contexto. So far, we've seen that Jacob took his entire family and left. Hasta ahora hemos visto que Jacob tomó a toda su familia y se fue huyendo. And he went back to Canaan, or he began to go back to Canaan. Y entonces él se dirigió hacia Canaán, estaba en camino hacia Canaán. And Laban began to catch up with him. He took many, many men and began to search for him, began to pursue him. Y Labán entonces los alcanzó, tomó muchísimos hombres y empezaron a perseguirlos y fueron a un ritmo más rápido y entonces los alcanzaron. And so we saw that the night before Laban caught up with Jacob, Y vemos que la noche antes de que Labán alcanzara a Jacob, and the very next day he was going to confront him.
Y luego vemos al día siguiente, cuando lo alcanza, después de alcanzarlo, que entonces va a confrontarlo with every intention to take his wives away from him, take his children away from him, con toda la intención de quitarle a su esposa, quitarle a sus hijos and to do him physical harm, possibly even kill him. y hacerle daño físico, hasta posiblemente matarlo. And in that moment, the night before he appeared to him, Y en ese momento, la noche antes de que él lo alcanzara, God appeared to Laban Dios se le apareció a Labán in a dream. en un sueño And he said, do not, basically what he said was, do not harm Jacob. y le dijo básicamente, no le hagas daño a Jacob. He said, don't say anything to him, good or bad, which was an ancient way of saying don't physically harm him. Don't do any physical violence to him. En la palabra de Dios podemos ver que se utiliza la frase, no le digas nada ni bueno ni malo, pero en ese contexto lo que quería decir es que no lo toques, no le hagas nada de daño físico. So I want to just, once again this morning, put that in your minds. This is very important to hold on to this morning. Y hay una idea que quiero presentarles y que ustedes tengan en sus mentes esta mañana. God appeared to Laban, who did not worship him, did not even necessarily believe that he existed. Y es el hecho de que Dios se le apareció a Labán. Labán era un hombre que no adoraba a Dios y que muy probablemente ni siquiera creía que Dios existía. See, this is a principle of God's sovereignty. Y este es un principio de la soberanía de Dios. God can appear to anyone, God can speak to anyone, he's not limited by anything. Dios se le puede aparecer a quien sea, Dios le puede hablar a quien sea, porque Dios no está limitado por nada. He speaks to his children, but he can appear to anyone else and speak to anyone else that he wants to speak to. Él habla a y a través de sus hijos, pero él también puede aparecérsele a quien sea, porque él no está limitado. And in this, in what we saw happening was he prevented Laban from hurting and harming Jacob. Y lo que podemos ver aquí es que Dios intervino para que Labán no le hiciera daño a Jacob. And we see that God in his sovereignty moves that way. Even in our lives, there are times in our lives when he prevents something from happening. Y también podemos ver que en nuestras vidas muchas veces Dios interviene antes de que algo pueda pasarnos. It's his preventative power, his preventative sovereignty. Es llamémoslo su soberanía o su poder preventivo. And we'll talk about that more. Y hablaremos más de eso. But today we're going to talk about how he is present in our lives, in the midst of difficulties, in the midst of problems. Pero hoy vamos a hablar acerca de cómo Dios está en el medio de nuestras vidas y de nuestros problemas y mientras estamos en conflictos. And we're going to talk about God's presence in spite of man's limited perspective. Y hablaremos acerca de la presencia de Dios a pesar de la perspectiva limitada del hombre. Now let me say that again, and that's the only point. So Y déjenme we should be decirlo able to otra get it. vez, y ese es el único punto de hoy, así que se debería entender bastante. These sermons are so rich of material, the concept of the sovereignty of God, that only one point takes the whole sermon. Y es que este tema de la soberanía de Dios es tan rico, hay tanto que estudiar, que tan solo con hablar de un punto puede tomarnos todo un sermón en una mañana. You know, God's sovereignty permeates everything in the scriptures. It permeates the entire Bible. Y saben que la doctrina de la soberanía de Dios influencia y permea todo lo demás. Todas las verdades bíblicas están influenciadas por el hecho de la soberanía de Dios. And what I'm trying to help us to see through these sermons is that it also infects and affects every aspect of our lives as well. Y lo que quiero también mostrarles a través de este mensaje y esta serie que estamos viendo es que la soberanía de Dios también influencia cada aspecto de nuestras vidas. The key is to discern his sovereignty in our lives. Así que la clave es discernir la soberanía de Dios en nuestras vidas. We have to understand that it's an objective truth that he's sovereign. Debemos entender y estar bien claros que es una verdad objetiva el hecho de que Él es soberano. He doesn't become sovereign once we understand the doctrine of sovereignty. He's already sovereign. Él no se convierte o pasa a ser soberano cuando nosotros entendemos la doctrina de la soberanía de Dios. Ya Él es soberano. He doesn't suddenly become sovereign once we believe that he's sovereign. Él no se convierte o pasa a ser soberano cuando nosotros entonces creemos que Él es soberano. No es así. He's already sovereign. Ya Él es soberano. But what
we need to do is we need to discern the rhythm, how he is sovereign in the rhythms of our life, day in and day out. Así que lo que nosotros debemos hacer es discernir y ver en cada cosa de nuestras vidas, en cada día, cómo se ve la soberanía de Dios en nuestras vidas. And learn how to live in the light of that reality that he is sovereign. Y aprender a vivir bajo la luz de esa realidad, que Dios es soberano. All the time, Todo el tiempo, every day. cada día. Not just when we're in a tragedy, No solo cuando hay una tragedia, when we're in a crisis, no solo cuando hay una crisis and we don't know what else to say, y no sabemos qué más decir. so we say, God's in control. Así que ahí decimos, bueno, Dios tiene control. Yes, he is. Thank you. Sí, Dios sí tiene el control. Gracias. But he's also in control every other second of every other moment of every single day and every other situation in your life. Pero Él también tiene el control de cada momento, de cada segundo, de cada circunstancia en tu vida. How can we live in the awareness of that? Entonces, ¿cómo puedes aprender a vivir estando consciente de eso? Bring it down from just a concept, Y traerlo de que sea solo un concepto, an idea, una idea, a doctrine, una doctrina, to real life living. que pase a ser algo que vivimos cada día. And that's what we're trying to understand through these. Eso es lo que estamos tratando de entender a través de estos mensajes y de esta serie. Sermons. So what we're going to look at today is discerning God's sovereignty in your life through understanding God's presence in spite of man's limited perspective. Así que una vez más, el día de hoy vamos a aprender a discernir la soberanía de Dios en nuestras vidas a través del hecho de que Dios está presente a pesar de nuestras imperfecciones. See, understanding the contrast of those two ideas. Y entender el contraste en esas dos ideas. God's sovereignty, La soberanía de Dios man's limited perspective. y la perspectiva limitada del hombre. Man's not sovereign. El hombre no es soberano. Man has a limited perspective. El hombre tiene una perspectiva limitada. Extremely limited. Extremadamente limitada. I thought about naming this sermon Yo, de hecho, pensé en titular este sermón God's sovereignty La soberanía de Dios and man's stupidity. y la estupidez del hombre. But I decided that's not a good idea. Pero decidí que no era una muy buena idea. But that's what we see as we look through this story. Pero eso es lo que nosotros vemos cuando observamos esta historia. And this is what I hope you see when you read the scriptures. God does this all the time throughout his word. Y yo espero que cuando ustedes estén leyendo la Biblia, que ustedes puedan ver esto, porque sucede una y otra vez en su palabra. He shines even brighter when we look foolish. Él alumbra y brilla mucho más claro cuando lo contrastamos con la estupidez y la locura del hombre. The more weak we are, Mientras más débil somos, the more we can understand and see his power. más podemos entender el poder de Él. The more we make incorrect decisions, the more we can understand his wisdom. Mientras más malas decisiones tomamos, nosotros podemos entender más su sabiduría. So we see here at this point all of these things happening, and we see the human beings in this part of the story. Así que podemos ver en esta parte de la historia, cómo estos individuos, estos seres humanos están actuando. Jacob, Rachel, and Laban Jacob, Raquel y Labán, making decisions, saying things, and not knowing what the other people are saying. It's unbelievable. They're making a lot of mistakes. y vemos que están tomando decisiones a la locura, están diciendo cosas sin saber lo que el otro está pensando, sin saber lo que el otro ha dicho. And in the midst of all of that, we still see that exactly what God wants to happen, his will, is being accomplished perfectly. Y vemos que a pesar y en el medio de todo eso, la voluntad de Dios se está cumpliendo porque Dios está haciendo que se cumpla perfectamente. Because God's sovereign. Porque Dios es soberano. Okay, so let's read verse 31 through 35 again really quickly. Así que leamos otra vez los versículos del 31 al 34. Jacob answered and said to Laban, because I was afraid, for I thought that you would take your daughters from me by force. Entonces Jacob les respondió y le dijo a Labán, porque tuve miedo, pues dije, no sea que me quites a tus hijas a la fuerza. Anyone with whom you find your God shall not live in the presence of our kinsmen. Point out what I have that is yours and take it.
Now Jacob did not know that Rachel had stolen the gods. Pero aquel con quien encuentres tus dioses será muerto. En presencia de nuestros parientes indica lo que es tuyo entre mis cosas y llévatelo. Y esto lo dijo porque él no sabía que Raquel los había robado. So Laban went into Jacob's tent and into Leah's tent and into the tent of the two female servants, but he did not find them. And he went out of Leah's tent and entered Rachel's. Entonces entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las 12 siervas, pero no los encontró. Y entonces después salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Now Rachel had taken the household gods and put them in the camel saddle and sat on them. And Laban felt all about the tent, but did not find them. Y Raquel había tomado los ídolos domésticos y los había puesto en los aparejos del camello y se había sentado sobre ellos. And she said to her father, Let not my lord be angry that I cannot rise before you, for the way of women is upon me. So he searched, but did not find the household gods. Y Labán buscó por toda la tienda, pero no los encontró. Y entonces Raquel le dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no pueda levantarme delante de ti, pues estoy con lo que es común entre las mujeres. Y él buscó, pero no encontró los ídolos domésticos. Now, I want to just remind you of something about the Bible. Ahora quiero recordarles algo acerca de la Biblia. And it specifically applies to what we're looking at today. Algo que se aplica específicamente para lo que estamos aprendiendo el día de hoy. The Bible, and especially the book of Genesis, La Biblia, y especialmente en el libro de Génesis, is God's book. es el libro de Dios And it was written about God. y fue escrito acerca de Dios. God is the hero. Dios es el héroe, But here in the book of Genesis, we have to understand that it's written from God's perspective. pero también debemos entender que en Génesis está escrito bajo la perspectiva de Dios. You know, if we're ever reading a book and there's a point of view in literature called the omniscient point of view. Y no sé si ustedes han estudiado esto o sabían que cuando están leyendo un libro, hay un tipo de perspectiva que se llama la perspectiva omnisciente. What does that mean? That means that the narrator in the story has an omniscient view. He sees everything. He knows everything within the context of the story. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el narrador de la historia conoce todo, él es omnisciente, sabe todos los detalles, sabe lo que está pensando uno, lo que está pensando el otro, He knows what the characters are thinking. sabe lo que cada uno de los personajes está pensando. He knows what's going to happen. The omniscient point of view knows what's going to happen before it happens. Desde la perspectiva omnisciente, ya el narrador sabe qué es lo que va a suceder después, antes de que suceda. So that's what I want you to think of as we read this story. This isn't the point of view of Jacob or Laban or Rachel. Y quiero que vean eso en este punto de la historia porque está relatada o narrada bajo esta perspectiva. No es la perspectiva de Jacob, ni la perspectiva de Lea, ni de Raquel, ni de Labán. This is the point of view of the situation from God's point of view. Esta es la situación vista desde el punto de vista de Dios. And when God the Holy Spirit told Moses, the one who wrote this story, he was telling him from his point of view. Y cuando el Espíritu Santo le dijo a Moisés que escribiera todas estas cosas, se lo dijo y se lo contó a través de la perspectiva de Dios omnisciente. And I want to help us to see it from that point of view today. Y quiero ayudarlos a ustedes a que puedan verlo bajo esa perspectiva el día de hoy. So the way we see that is we have two things that happened before any of this happened that I want to just quickly review again. Y una manera de verlo es darnos cuenta que hay dos cosas que ocurren antes que todo lo demás ocurra. In verse 3 of chapter 31, En el versículo 3 del capítulo 31, God said to Jacob, Dios le dice a Jacob, leave this land and go to the home of your fathers. Go back to the place of your kinsmen, the land of Canaan. le dice, vete de esta tierra y regresa donde está la tierra donde vivían tus padres. And he gave Jacob a promise. Y le dio una promesa a Jacob. Let's look there really quick. Verse 3. Y vayamos allá bien rápido. Versículo We have it up on 3. the screen here. Si podemos Verse por 3. favor mostrarlo. So what does that say? ¿Y qué dice el versículo 3? That I don't have it. Can you read it?
Entonces el Señor le dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares y yo estaré contigo. So what does God promise Jacob? Ahora, ¿qué le prometió Dios a Jacob? What does he promise him? Ajá, que estará con él. Wow, that's quite a promise. Eso es una gran promesa. It says, go and leave this land, go back to Canaan, and I will be with you. Le dice, Jacob, vete de esta tierra, ve a Canaán y yo voy a estar contigo. Now, he didn't promise him that it would be easy. Ahora, él no le prometió que iba a ser fácil. He didn't promise him that there'd be no problems. Él no le prometió que no iba a haber problemas. He didn't promise him that Laban would not pursue him. Él no le prometió que él no iba a ser perseguido por Labán. He promised him, go and I'll be with you. Pero ¿qué sí le prometió? Le dijo, ve y yo estaré contigo. So Jacob had that promise. Así que Jacob tenía esa promesa. The second thing that happened was that God appeared to Laban La segunda cosa que sucede es que Dios se le aparece a Labán and said, don't harm Jacob. y le dice, no le hagas daño a Jacob. And then we come to this point when they meet together, Y llegamos a este punto entonces donde ellos se encuentran and Jacob and Laban says, why did you leave? Why did you leave secretly? Why did you take my daughters? Why did you take my grandchildren and sneak off like that? y entonces Labán viene y le dice, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste así? ¿Por qué te fuiste secretamente? ¿Por qué te llevaste a mis hijas? No me dejaste ni darle un beso de despedida. ¿Por qué? And what does Jacob say? Because I was afraid. ¿Y qué es lo que dice Jacob? Porque yo tenía miedo. Now, of course, it makes perfect sense that Jacob was afraid. Ahora, claro, tiene una lógica total que él tenía miedo. It's a perfect human reaction in this situation for Jacob or anybody else to be afraid. En esta situación, cualquier ser humano, estando en los zapatos de Jacob, quien sea tuviera miedo. And so from Jacob's perspective, he has fear. Así que de la perspectiva de Jacob había miedo. And this fear is still present in his life even after God spoke to him. Y este miedo sigue estando presente en su vida aún después de que Dios le habló. See, this is what we have to understand. God's sovereignty Y esto es lo que debemos entender. La soberanía de Dios exists existe all on its own, por sí misma. no matter how we feel, No importa cómo yo me sienta. no matter if we have fear, No importa si tenemos miedo. no matter if we have doubt, No importa si tenemos dudas. even if we don't have faith. Aún si no tenemos fe. See, this is what you have to understand. Y tienen que entender esto. God's power, El poder de the Dios, sovereignty of God, la soberanía de Dios, his ability to do exactly what he wants to do, su habilidad y su capacidad de hacer exactamente lo que quiere hacer, his will, su voluntad, his power in your life su poder en tu vida, is not changed or diminished by your lack of faith. no es ni moldeado, ni cambiado, ni reducido por tu falta de fe. God does not need your faith. Dios no necesita tu fe. Let me say that again. Lo voy a decir otra vez. God does not need your faith. Dios no necesita tu fe. He gives us faith, yes, Él nos absolutely. da fe, sí, absolutamente. And he desires us to believe. Y Él desea que nosotros creamos. But when we don't, Pero cuando no, when we struggle with faith, cuando no creemos y luchamos con nuestra fe, he still moves. Él aún se mueve y aún obra. His will still is accomplished. Su voluntad aún así es cumplida. He's moving behind the scenes. Él se está moviendo como detrás en el backstage. He's accomplishing his will. Él está logrando su voluntad. See, we have to understand that. Y debemos entender eso. You see, God does not need us. Fíjense, Dios no nos necesita a We need nosotros. him. Nosotros somos los que los necesitamos a Él. He doesn't need us. Él no nos necesita a As nosotros. soon as you say something like that, people get nervous. Oh, Y cuando yo digo esto, la gente siempre se pone como que nerviosa. como que, because "Oh". our human relationships are based on mutually needing each other. Porque nuestras relaciones humanas, interpersonales, se basan en el hecho de que uno necesita al otro. And we can't even understand love unless I need you. If I love you, I have to need you. No podemos ni siquiera entender el amor si no
decimos, ay, te necesito. Si no sientes que necesitas a alguien, es que no lo amas. But No see, es así. God loves us without needing us. Pero saben que Dios nos ama sin necesitarnos. Does he love us? Absolutely, Así, completely. así que, ¿será que Dios nos ama? Claro, absolutamente, But he completamente. doesn't need you. Pero no te necesita. The day that I die, the day you die, guess what? God's universe will continue. ¿Sabe qué va a pasar el día que yo me muera? El día que ustedes se mueran, ¿qué sucederá? Bueno, el mundo continuará. You see, he does not need us to have perfect faith for him to control and have power in our lives. Él no necesita que nosotros tengamos una fe perfecta para que Él pueda tener control sobre nuestras vidas. You see, we don't need to have a perfect confession or a perfect level of belief or a perfect level of faith in order to see God achieve things in our lives. Nosotros no necesitamos tener un credo perfecto, una confesión perfecta, un nivel de creencia perfecta para que Dios pueda moverse en nuestras vidas. God is not like a battery in your phone. Dios no es como una batería de tu teléfono. He can't move unless you charge him up. No es como que ahí Él no se puede mover al menos que tú lo cargues. And we charge him up with our faith, or we charge him up with a positive confession, or we charge him up by whatever else. Que nosotros entonces lo cargamos con nuestra fe o lo cargamos con nuestra declaración positiva o con cualquier otra cosa. No, he is in control and he is sovereign without any of that, all by himself. No, Él tiene control total y Él es soberano a pesar de todo eso. You know, I want to say to you this morning, if you are fearful about a situation in your life, if you are fearful about a decision you need to make, if you're struggling with fear, Y quiero decirte esta mañana, si tú sientes temor, tienes miedo de una situación en tu vida acerca de algo que viene, si sientes ese miedo, that may limit you, but it doesn't limit God. eso puede limitarte a ti, pero no limita a Dios. Think of Jonah. Jonah was fearful. He didn't want to go to Nineveh. Fíjense en Jonás, por ejemplo. Jonás tenía miedo y él no quería ir a Nínive. And he had a lot of other issues, a lot of reasons. He was disobedient. He didn't want to do what God called him to do. Y no era solo miedo, habían otras razones. Él era desobediente. Él no quería ir a hacer lo que Dios le había mandado a hacer. Did that hinder God from accomplishing what he wanted to accomplish? Y les pregunto a ustedes, ¿eso no permitió que Dios lograra lo que quería? God said, go to Nineveh. Jonah said no. Dios le dice a Jonás, Jonás, ve a Nínive. ¿Y qué dice Jonás? No. What did God say? Oh, I'm a perfect gentleman. You said no, so you don't have to do it. ¿Qué dice Dios? Oh, yo soy un caballero, así que si tú no me lo permites, yo no lo hago. Bueno, está bien, se quedó allí. Sorry, Jonah, I overstepped my boundary. I have to respect your will here. You don't want to do it, you don't have to. Discúlpame, Jonás, pasé mis límites. Si tú no quieres hacerlo, no tienes que hacerle. Le falté respeto a tu libre albedrío. Discúlpame. No, and the next thing you know, Jonah's in the ocean. He gets swallowed by a big whale. No, lo que Great nosotros fish. sabemos que sucedió después es que Jonás estaba en el mar, se lo tragó un pez, estaba en el vientre del pez. So Jonah wouldn't go to Nineveh. Así que Jonás no quería ir a Nínive. So God used a fish to swallow him up and spit him, so he went to Nineveh. Y Dios agarró un pez, hizo que ese pez se lo tragara y se lo llevó para allá a Nínive. You want to go to Nineveh? Pick him up. He spit him over there to Nineveh. No quieres ir a Nínive. Ok, lo agarra, se lo traga, lo escupieron por allá. He went to Nineveh. Y fue a Nínive. It didn't matter if he didn't want to. No importó si él no quería ir. It didn't matter if he was fearful. No importó si él tenía miedo. It didn't matter if he had doubt. No importaba si él tenía dudas. It didn't matter if he was prejudiced against the Ninevites, which he was. O si tenía prejuicios en contra de los ninivitas. It didn't cosa que matter if tenía. he was disobedient. No importaba si él era desobediente. God's will was still accomplished. La voluntad de Dios aún así se cumplió. This is something we have to understand about God's sovereignty. It's very important. Y esto es algo que tenemos que entender acerca de la soberanía de Dios porque es muy importante. And I want you to listen to this very clearly. Y quiero que escuchen esto, por favor, muy claramente. And I need to hear this. Y yo también necesito escuchar esto. Nothing can change God's sovereign purpose and plan in your life from happening. Nada puede cambiar ni evitar que el propósito que Dios tiene en tu vida se cumpla. Nothing. Nada. He will accomplish his plan. Él va a lograr su plan. Nothing. That should be reassuring to us. Nada. Y eso debe ser algo que nos anime y nos motive. So often we live with so much regret.
muchas veces y todas nuestras vidas vivimos con tanta lamentación, lamentamos una cosa y la otra. If I would have made this decision differently, I would be in a different place now. Si yo hubiese tomado aquella decisión de una manera distinta, yo estaría en otro lugar. And if I wouldn't have made that mistake, I wouldn't be in this place now. Si no hubiese cometido aquel error, estaría en otro lugar mejor ahorita. And if I would have finished university, I wouldn't be in this place now. Si hubiese terminado la universidad, no estaría aquí en este momento aquí. And if I would have started that business 20 years ago, I wouldn't be in this place now. Si hace 20 años hubiese comenzado un negocio, yo estaría distinto en este Well, let me momento. tell you something. Let me encourage you. Let me challenge you from the Word of God. You're exactly where He wants you to be in His sovereignty. Pero déjame motivarte y alentarte con la palabra de Dios. Tú en este momento estás en el lugar exacto en el que Dios quiere que estés. He's too big and too powerful to let your mistakes destroy His will. Él es demasiado grande, demasiado poderoso como para que los pequeños errores que tú cometas destruyan su voluntad. Have you made mistakes? Absolutely. ¿Has cometido errores tú? Claro. So have I. Y yo también. But He is in control, not your mistakes. Pero Él es el que está en control, no tus errores ni los He míos. is in control, not your sin. Él está en control, no tu pecado. He is in control, not your the bad decisions that you've made. Él es el que tiene el control y no las malas decisiones que tú tomaste. Not your wrong thinking. No tu manera extraña de pensar. As we see here with Jacob, not your fear. Y como vemos en el caso de Jacob, tampoco tu miedo. God called Jacob to leave. He left. He was full of fear. He was paralyzed with fear. Even after he left, Dios le dice a Jacob que dejara esa tierra, que se fuera a otro lugar, y él lo hizo, pero estaba todo temeroso, tenía mucho miedo. but God continued to use him. He continued to cause his will to be accomplished in spite of his fear. Pero Dios continuó usándolo y continuó cumpliendo su voluntad a pesar del miedo que Jacob tenía. Now, that doesn't mean that we don't pay the consequences of our mistakes. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no paguemos las consecuencias de nuestros errores. And it doesn't mean that the attitude we should have is, oh, well, God's sovereign, so I'll do whatever I want anyway. He's going Y to eso- accomplish his will anyway. Y eso tampoco quiere decir de que, bueno, yo creo que Dios es soberano y como yo puedo hacer cualquier error y sé que eventualmente Dios va a perdonarme y su voluntad va a cumplirse. No, because built into the larger context of his sovereignty No, porque en el medio de su gran soberanía is a simultaneous reality, hay otra realidad que se da al mismo tiempo, man's responsibility. es la responsabilidad del hombre. You see, one doesn't cancel out the other. Y una no cancela a la otra. Man has a responsibility El hombre, nosotros, los seres humanos, tenemos una responsabilidad. to live right, to not sin, to be obedient, to have faith. That's our responsibility. Vivir de una manera que agrada a Dios, tener fe, dejar el pecado. He does require that. He does command those things. Él sí nos dice que hagamos y nos manda que hagamos eso, que lo obedezcamos. But because you're a human being, you're going to do that imperfectly. You're not going to get that right all the time. Pero como tú eres un ser humano, no siempre lo vas a hacer y lo vas a poder hacer de una manera perfecta. But none of that changes God's sovereignty Y nada de eso cambia la soberanía de or God's Dios. ability to accomplish his will in your life. O la habilidad y la capacidad de Dios de cumplir su voluntad en tu vida. So we see Jacob's fear existing simultaneously with God's sovereignty. Así que vemos que al mismo tiempo de que es la verdad de que Dios es soberano, vemos el miedo de Jacob. And we see Jacob's foolish declaration. Y vemos esta declaración que hizo Jacob a lo loco. And not only was he fearful, but he made a very foolish declaration. Y no solo tenía mucho miedo, pero también hizo una declaración a lo loco. In verse 31, En el versículo 31, verse 32. Verse 32, he said, this is what Jacob said. el versículo 32, y fíjense lo que dice Jacob. Read it, I can't find it. Pero aquel con quien tú encuentres los dioses morirá, no vivirá. En presencia de nuestros parientes, indica lo que es tuyo entre mis cosas y llévatelo. Pues Jacob no sabía que Raquel los había robado. I want Arturo to read that again. Ahora voy a leerlo una vez más.
Esto ocurre justo cuando Labán dice, tú te llevaste mis dioses. Y Jacob le dice, no nos lo llevamos, estoy seguro que no. Es más, estoy tan seguro que aquel con quien tú encuentres tus dioses morirá, no vivirá. En presencia de nuestros parientes, indica lo que es tuyo entre mis cosas y entonces tómalo y llévatelo. Pues Jacob no sabía que era Raquel la que había robado los dioses de su padre. Here we just have such a perfect example of this contrast between the sovereignty of God and man's limited perspective. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto en el contraste, la diferencia entre la soberanía de Dios y la omnisciencia de Dios también y la perspectiva limitada del hombre. Jacob very impetuously and foolishly says to Laban, Jacob, de una manera muy orgullosa y sin saber, él habla locamente. he says, whoever has stolen your gods should be put to death. Y él dice, el que te haya robado tus dioses merece la muerte. Now, who stole the gods? ¿Y ahora quién se robó los dioses? Raquel, Raquel, his favorite wife, su esposa favorita, the woman he loved. la mujer que él amaba. Now, the question we should ask ourselves when we see this, Y la pregunta que nosotros debemos hacernos cuando leemos esto, and this is what we have to understand, y esto, y esto es lo que tenemos que entender, why did Jacob feel the need to say that? Why did he say it? ¿por qué Jacob sintió ese impulso, esa necesidad de decir eso? ¿Por qué dijo eso? He was acting out of anxiety. He was overcompensating. He was saying something that he didn't need to say. Él se estaba dejando llevar por la ansiedad, por los nervios, entonces dijo cosas que no tenía que decir. And he potentially put the life of his own wife in danger. Y potencialmente puso la vida de su esposa que él amaba en peligro. And I want to tell you this morning that I don't think there was any reason for him to say it at all. Y quiero decirles esta mañana que yo no creo que había una razón válida para que él dijera eso así. Now, at this point, we have two things that happened to Jacob. Y ahora en este punto vemos que habían dos cosas que le han pasado a Jacob. And again, I just keep reviewing over this because I want us to grasp this. Y una vez más, seguimos viendo esto otra vez porque quiero que lo entendamos. The first thing is that in verse 3, God spoke to Jacob and said, leave your land and I will be with you. Don't be afraid, I will be with you. Lo primero que vemos desde el versículo 3 es que Dios le dice a Jacob, deja esta tierra y regresa a la tierra de tus familiares y yo te prometo que yo voy a estar contigo. Te lo prometo, Jacob, yo voy a estar contigo. So, Jacob already knew, he already had the promise of God that God would protect him, that God would keep him safe, that God would be with him. Así que ya Jacob tenía la promesa de que Dios iba a estar allí, que Dios iba a ser fiel, que Dios iba a estar con él. Right? You see that? Y lo ven, ¿verdad? Yes, if you see that, shake your head yes. Si lo ven, lo pueden hacer así. Very good. So 4 people see it. Muy bien, 4 Do personas lo we vieron. have that in the verse here? Do we have the verse up here? ¿Tenemos el versículo para mostrarlo? Verse 3, versículo 3. Versículo 3. Tenemos aquí. Versículo 3. Okay, so we see that God said, Y vemos I que will Dios be with dijo, you. yo estaré contigo. We see that. Lo vemos. Okay, now, once again, Ahora, una vez más, God appeared to Laban and said, do not harm Jacob. Dios se le apareció, por el otro lado, Dios se le apareció a Labán y le dijo, no le hagas daño a Jacob. So we have the promise of God in verse 3 that God will be with him. Así que por un lado tenemos la promesa de Dios a Jacob diciéndole que iba a estar con él. And now let's look at verse 29. Please put that on the screen. Y ahora pongamos en la pantalla el versículo 29. Verse 29. El versículo 29. Laban is now talking directly to Jacob. Y en este versículo Labán le está hablando directamente a Jacob. And he says, it is in my power to harm you. Y le dice, yo tengo el poder para hacerte daño. But listen to this. Pero escuchen esto. But the God of your father spoke to me last night, Pero anoche el Dios de tu padre me habló diciéndome, saying, be careful not to say anything to Jacob, good or bad. me dijo, guárdate de hablar nada con Jacob, ni bueno ni malo. Wow, so Jacob receives the promise that God will protect him. Wow, ahora vemos que Jacob recibe la promesa de que Dios iba a protegerlo, de estar con él. Then he receives a reaffirmation, a reassurance that God will protect him.
Y ahora recibe como una reconfirmación de que Dios iba a protegerlo. through the words of Laban. A través de las palabras de Labán. God confirmed it through the words of his own enemy. Dios confirmó esta promesa a través de las palabras de su propio enemigo. So this is what Laban was saying. Así que esto es lo que ellos estaban diciendo. I could hurt you if I wanted to, Jacob. Le dijo Labán, si yo quisiera, yo te puedo hacer daño. I have the power to take all these people away from you and hurt you. Yo tengo el poder de quitarte todas tus esposas, toda tu familia y hacerte daño. I have the right. Y yo tengo el derecho. But Pero God appeared to me Dios se me apareció and said, do not harm him. y me dijo que no te hiciera daño. So at this point, he had two reassurances that there was no reason for him to be afraid. Así que hasta este punto ya él tenía dos momentos que eran motivos para él no tener miedo, dos confirmaciones de que Dios iba a protegerlo y no tenía que tener But yet miedo. he still makes this foolish comment. He says, if you find the gods anywhere, you can kill that person. Pero aún así, estando todo lleno de nervios y en ansiedad en ese momento, dice esto locamente: al que le consigas tus dioses porque se los robó, que lo maten. How often in our lives do we say things that we regret? ¿Y cuántas veces en nuestras vidas nosotros decimos cosas que luego lamentamos? And we say things out of anxiety, out of fear. Decimos cosas a veces porque nos dejamos llevar por la ansiedad, por el miedo. We make decisions based on anxiety and fear, Tomamos decisiones basadas en ansiedad, en miedo. based on that, we don't understand the sovereignty of God. Y basado en eso, no logramos entender la soberanía de Dios. And we say things that could just cause our lives to be so difficult. Y entonces decimos y hacemos cosas que luego hacen que nuestra vida sea tan difícil. And there was no reason for Jacob to say it. Y una vez más, no había razón ni justificación para que Jacob dijera eso. You see, there was nothing Laban could do. No había nada que Labán pudiera hacer. He couldn't kill anybody. God told him no. Él no podía matar a nadie porque Dios le dijo no. So we usually look at this story Así que nosotros generalmente vemos esta historia from, again, not from the perspective that it was written, which is God's perspective, muchas veces, otra vez, no desde la perspectiva de la cual fue escrita, la perspectiva de Dios, but we look at it from the perspective of man, and we look at it from Jacob's perspective. sino que lo vemos en la perspectiva del hombre, la perspectiva de Jacob. And we have this sense of Laban's going into these tents, and we see this coming up, and he's tearing all the tents apart, and he goes into Jacob's tent. Y nosotros vemos que Labán empieza a entrar en la tienda de cada uno, empieza a revisar todo y desordenando todo, buscando esos dioses, y luego va a entrar a la tienda de Jacob And he goes into each one of their tents, y right? pasa por cada una de las tiendas. So we have this sense, there's all this intensity and all of this, he's going to find the gods, he's going to find the gods. Entonces vemos que esta intensidad, imagínense así como que él diciendo, los va a conseguir, los va a conseguir, los va a conseguir. And I've read it like that for years. Y I've read it like that for y years. por años yo también cuando lo he leído lo he visto así. And I began to realize that's not the right way to read it. Y luego me di cuenta de que esa no es la manera correcta de leerlo. It didn't matter if Laban found the gods. No importaba si Labán encontraba o no los dioses. He couldn't do anything Él no podía hacer nada. because God said you cannot harm Jacob. Porque Dios ya le había dicho a Labán, no le vas a hacer daño a You Jacob. cannot harm his family. No puedes hacerle daño a esa familia. But yet Jacob and Rachel were still controlled by their fear of Laban. Pero sin embargo, Jacob y Raquel estaban siendo controlados por su temor que le tenían a Labán. And they were more controlled by their fear of Laban Estaban más controlados por el temor que le tenían a Labán than their faith in God. que su fe en Dios. They were more controlled by their fear of Laban Estaban más controlados una vez más por ese miedo que le tenían a Labán than their faith in God. que por su fe en Dios. You know, Laban had abused them. Y Labán había abusado de ellos. He had misused them. Los había usado y mal. He had exploited them. Los había explotado. They had lived in that abusive environment for 20 years under this man, this tyrant, this Ellos horrible person. Ellos habían vivido
bajo la tiranía y esta autoridad mala de este hombre por 20 años. And they were still, even at this moment, even after God set them free and began to speak to them. Y fíjense cómo ellos se sienten aún después de que Dios les habló. They still were more controlled by their past than they were by what God was doing in their present. Ellos seguían siendo más controlados por su pasado que por lo que estaba sucediendo. Now, I want to say to you this morning that we're in the same situation. Y quiero decirles esta mañana que nosotros estamos en la misma situación. You see, we've been given two promises. A nosotros se nos han dado dos promesas. You know, in God's word, all through his word. En la palabra de Dios, a través de toda la palabra de Dios. And we're going to look at some more scriptures later. Y vamos a ver más escrituras, más partes de las escrituras más tarde. The message that comes through loud and clear over and over and over and over again Y el mensaje es que una y otra vez, is that God is with us. el mensaje es que Dios está con nosotros. God is with us. Dios está con nosotros. If God is with us, who can be against us? Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Amen. Amén. Nothing can separate us from the love of God. Nada nos puede separar del amor de Dios. Jesus told his disciples, I will never leave you. Jesús le dice a sus discípulos, yo nunca los dejaré. We know this. This is a promise to us. Y nosotros sabemos esto es una promesa para nosotros. The promise that he's guiding us, the El- promise that he loves us, the promise that he's protecting us. La promesa de que Él está con nosotros, la promesa de que nos está guiando, que nos está protegiendo. We have that promise in his word. Nosotros tenemos esas promesas en su palabra. But then we also have the promise in times like this, when you hear it reaffirmed through a sermon, through a message, through a book you're reading. It's reaffirmed in our lives constantly. Pero también hay momentos donde esas promesas son reafirmadas y confirmadas a través de momentos como esto y mensajes y prédicas en momentos difíciles de nuestras vidas. Through testimonies like the testimony of Ana Vélez this morning, hearing again how God provides and God takes care of his children. A través de los testimonios y por ejemplo el testimonio que contó Ana Vélez, Dios nos recuerda a todos, yo voy a estar allí, yo soy fiel, yo te cuidaré. And we have that promise yet so often in our Y lives. tenemos también esa promesa tan frecuentemente en nuestras vidas, So often in our lives. tan a menudo en nuestras vidas. We still are governed by that fear of what happened to us in the past. Seguimos estando controlados por el miedo y las cosas que pasaron en nuestro pasado. For the fear of what may happen to us now. Y también por el miedo de qué puede pasarnos ahora. We are controlled by the bad decisions we made and the mistakes that we feel like we have to continue to pay the price for. Nosotros vivimos muchas veces controlados por las malas decisiones que hemos tomado anteriormente y que sentimos que tenemos que pagarla, que tenemos que vivir pagándola. And we react and act like those things and those people have power over us instead of God. Y muchas veces actuamos y reaccionamos igual que estas personas cuando olvidaron la soberanía de Dios. Those situations and those people are sovereign instead of God. Y pensamos que esas situaciones, esas personas que le tenemos miedo a esas cosas, que ellos son soberanos en vez de Dios. Maybe it was an abusive past you grew up in. A lo mejor tuviste un pasado que sufriste abuso. And you grow up, you live your life as if you're still in that place. Y vives tu vida hoy como si todavía estuvieras en aquel lugar que está en tu pasado. Maybe it was a mistake you made in the past. A lo mejor es un error que cometiste en el pasado. And you live your life as if that still has power over you. Y vives tu vida hoy como si todavía eso tuviera poder sobre ti. And you make decisions as if that still has power over you. Y tomas decisiones basado en el hecho que tú crees que eso todavía tiene poder sobre ti. You see, Jacob says this foolish thing, putting his wife's life at risk. Jacob dijo esta tontería poniendo a su esposa en riesgo. When Laban goes into the tent of Rachel, Rachel is hiding the gods under a camel's saddle. Cuando Labán va entonces a la tienda de Raquel y está Raquel sentada y había puesto los dioses en donde se sientaba en el camello. And Rachel lies Y entonces ella miente
Instead of trusting God, en vez de confiar en Dios, there was nothing Laban could do. no había nada que Labán pudiera hacer. So here's the way I think we should read this story. Así que déjenme decirles la manera como nosotros debemos ver esta historia. We shouldn't read this story as this tragic, intense drama. No debemos leerla y entenderla como un drama trágico. And oh, Laban's going to find the gods and he's going to kill them. Oh, Labán va a encontrar los dioses y los va a matar. No, we should read it as a comedy. No, deberíamos leerlo como una comedia. Think about how foolish Laban looks. Fíjate cuán tonto se ve Labán. Think about this for a minute. Piénsalo. The God of the universe El Dios del universo, that created the universe, que creó el universo, that flung the stars in place with his bare hands. que con sus manos él puso las estrellas en su lugar. The Bible says that he holds the whole universe in a span of his hand. La Biblia dice que él sostiene todo el universo en la palma de su mano. This God appears to Laban and says, "You will not harm Jacob." Este Dios se le aparece a Labán y le dice, tú no le vas a hacer daño a Jacob. That happened. Eso sucedió. There's nothing he could do if he did find the gods. Y Labán no había nada que él pudiera hacer aún si encontraba a los dioses. We shouldn't be afraid of Laban. Así que no debemos tener miedo de Labán. Jacob shouldn't have been afraid of Laban. Jacob no tenía por qué tener miedo de Labán. Rachel shouldn't have been afraid of Laban. Y Raquel tampoco tenía por qué They tener should have miedo de laughed Labán. at Laban. Ellos tenían que reírse He looked de Labán. ridiculous, tearing all these things apart, trying to find gods that were this big when the God of the universe spoke to him. Él lo que se veía, Labán se veía era ridículo, ahí buscando como un loco en las tiendas y desesperado, buscando un Dios que es de este tamaño. A desperate man. Es un hombre desesperado. God took everything away from him Y Dios le quitó todo because of what he did. por lo que él hizo. He took away his daughters. Dios le quitó a sus He hijas took away his property. su propiedad. He took away his grandchildren. Dios le quitó a sus nietos. And the only thing Laban had left was lifeless gods like this. Y lo About the único size que of le this. quedaba a Labán eran unos dioses inanimados como parecían ese termo. And he's desperately trying to find those lifeless, powerless gods. Y él lo que está es desesperado tratando de conseguir esos dioses que no tienen nada de poder. He looks like a fool. Y él parece un tonto. But Jacob still believed he had power. Pero Jacob todavía creía que él tenía poder. He looks like a fool. Pero él parece un tonto. But Rachel still believed he had power. Pero Raquel aún así también piensa que él tenía poder. And I want to challenge you in your life. What are those things in your life, in my life? Y quiero desafiarte en tu vida. ¿Cuáles son esas cosas en tu vida y en la mía? That you have invested more trust in than the power and the sovereignty of God. Cosas en las que tú has invertido más tu confianza en tu fe y tu fe que en la soberanía de Dios. Have you believed that your mistakes are controlling your destiny? ¿Tú crees que tus errores están controlando tu destino? They don't. No. God does. Ellos no controlan tu destino. Have you Dios lo believed controla. that the way your parents treated you controls your destiny the rest of your life? ¿Tú crees que la manera como tus padres te trataron controla el resto de tu vida? It doesn't. No, no lo controla. God does. Dios lo controla. Do you believe that the mistakes you made or the poor decisions you made ¿Tú control crees, your life? ¿Tú crees que los errores y las malas decisiones que tomaste y has tomado controlan tu vida? They don't. No, God does. Dios controla tu vida. So as we end here this morning, I just want to take us through these steps one more time. Así que para terminar esta mañana quiero volver a revisar estos pasos uno a uno. So we can see how God's sovereignty continued to work Para que nosotros podamos ver cómo la soberanía de Dios continuaba obrando, even though Jacob and Rachel were operating out of fear the whole time. aún cuando Jacob y Raquel, ellos estaban moviéndose por miedo todo ese tiempo. Step number 1. Paso número 1. In verse 3, God tells Jacob to leave and he promises him he'll be with him. Dios le habla a Jacob y le promete que va a estar con él en el versículo 3. Step number 2, Jacob leaves but he's full of fear. He flees with fear. Paso número 2. Jacob obedece y se va, pero se va todo lleno de miedo. Step number 3, Laban goes off after him, trying to find him, ready to kill him, ready to destroy him. Paso número 3. Labán se va persiguiéndolo, listo para matarlo y para hacerle daño y quitarle todo.
Step number 4, right before the day when he confronts Jacob. Paso número 4. Justo antes del día de que él iba a encontrar a Jacob, God appears to Laban and says, you will not harm him, you cannot harm him, don't harm him. Dios se le aparece a Labán y le dice, tú no puedes hacerle daño y no le vas a hacer daño. In step number 6, Y paso número 6, Laban confronts Jacob, Labán confronta a Jacob and Jacob still believes that Laban can harm him. y Jacob todavía cree que Labán puede hacerle daño. But there's a step number 7, Pero hay un paso número 7, the last step. What is it? el último. ¿Cuál es? God's will is accomplished. La voluntad de Dios se cumple. Laban doesn't find the gods. Labán no encuentra a los dioses. Laban doesn't do them any harm whatsoever. Labán no les hace ningún daño en lo absoluto. And as we're going to see next week, Jacob escapes with his family. Y como veremos la semana que viene, Jacob logra irse y escaparse con su familia. And Laban is defeated. Y Labán es derrotado. I love Psalm 2:4. Me gusta mucho el Salmo 24. Psalm 2:4. Salmo 24. I can read it if you can just translate what I read. And I'll just read it to you. We can put it up on the screen. Psalm 2:4. El Salmo 2, versículo 4. It says that the Lord sits in the heaven and laughs at those who would try to oppose him. Dice que el Señor es el que se sienta como rey en los cielos y se ríe el Señor. Los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. The Lord sits in the heaven and laughs at those who would oppose him. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. I can just see the Lord laughing at Laban. Yo puedo ver al Señor riéndose de Labán. Just as he told Moses the story, Al contarle la historia a Moisés para que Moisés la escribiera. as he inspired him to write it, Mientras lo estaba inspirando para que escribiera la he historia. was laughing. Él se estaba riendo. You see, the people, there is nothing that can stand against us. No hay nada que pueda estar contra nosotros. There's nothing that can stand against us because if God is for us, Nada va a poder ir contra nosotros porque si Dios está a favor de nosotros, who can be against us? ¿quién puede estar en contra de nosotros? Amen? Amén. What are you struggling with this morning? ¿Con qué estás luchando esta mañana? Are you struggling with something this week? ¿Estás luchando con algo que pasó esta semana? Do you need to make a decision this week? Tienes que tomar una decisión ahora en esta Do you semana que need to have viene. a difficult conversation this week? Tienes que tener una conversación difícil esta semana. Maybe with someone at work, A lo mejor con alguien en tu trabajo, maybe with someone in your family. a lo mejor con alguien en tu familia. God is with you. Dios está contigo. Your fear, which causes you to make poor decisions, does not have to control you. Tu miedo, el miedo que te causa tomar malas decisiones no tiene que controlarte. God has power. Dios tiene el poder. God is sovereign. Dios es soberano. I want us to end this morning by reading together Romans chapter 8, verses 38 and 39. Y me gustaría que el mensaje de hoy lo concluyéramos leyendo todos juntos Romanos capítulo 8 38 and 39. del 38 y 39. And most of you know these verses. Y la mayoría de ustedes ya conoce estos You versículos stand on these verses. y ustedes ponen su fe en estos versículos. So Arturo is going to lead you reading this in Spanish, and if you believe these verses, I want you to read it in conviction, not like blah, 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 but with conviction. Y yo voy a leer estos versículos y los vamos a tener también en la pantalla. Y queremos algo, si tú crees en estos versículos, en estas verdades que estos versículos muestran, quiero que ustedes también lo lean. Pero no como de que, bueno, como todo el mundo está leyendo también. No así. Como que lo creemos, de verdad. So go ahead. Vamos. Una vez más, Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Porque
Amen. What can separate us from the love of the Lord? Amén. ¿Qué nos puede separar del amor del Señor? Nada. Nada. Nothing. Ni ninguna cosa creada. Nada. Y pecado, nada. Exacto. Let's pray. Oremos. Father, we give you glory. Señor, te damos gloria. We give you glory for your sovereignty. Te damos gloria por tu soberanía. We thank you for your power. Te damos gracias por tu poder. Lord, we stand before you today in awe. Señor, estamos frente a ti asombrados. There is nothing like you. No hay nada ni nadie como tú. There is no one more powerful than you. No hay nadie que tenga más poder que tú. There is nothing in this universe Nada en este universo that can keep your will from being accomplished. que pueda evitar que tu voluntad se cumpla In our lives, en nuestras vidas, in our relationships, en nuestras relaciones. you are sovereign. Tú eres soberano. Lord, help us to believe it. Señor, ayúdanos a creerlo. Help us to accept it. Ayúdanos a aceptarlo. And help us to live that way. Ayúdanos a vivir de esa manera. Oh Lord, take away our fear. Señor, porfa, quítanos el miedo. Take away our sense of guilt Quita nuestro sentido de culpa and regret. y nuestras lamentaciones. We're still in your will. Seguimos en tu voluntad. You're still in control. Tú sigues teniendo control. Guide us with your wisdom. Guíanos con tu sabiduría. Thank you for protecting us. Gracias por protegernos. So many times we don't even know you've protected us. Tantas veces que ni siquiera nos damos cuenta, tú nos proteges. Thank you for your presence. Gracias por tu presencia. This week, Lord, we need your presence. Esta semana, Señor, necesitamos tu presencia. Lord, we need your presence in difficult situations this week. Señor, necesitamos tu presencia en situaciones difíciles esta semana. Conversations, Conversaciones, confrontations, confrontaciones, difficult decisions we need to make. decisiones difíciles que tenemos que We tomar. thank you that your promises that you will be with us Y te damos gracias porque tú nos prometes que vas a estar con nosotros. and you're guiding us. Y tú nos estás guiando. Help us, Lord. Te damos gracias y ayúdanos, por favor, Señor. In the name of your Son, En el nombre de tu Hijo, the Lord Jesus Christ. el Señor Jesucristo. Amen. Amén.